Bueno, mis queridos amigos, aquí estamos una vez más. ¿Qué? Es sábado 16 de agosto del año 2025 de la era común. Y como ya es mi costumbre, pues vamos a prepararnos. Esta es mi hora favorita para salir a sacar el chamuco, como dicen, ¿no? Con mi precioso arco y mis flechas. Entonces, por supuesto que esto nunca va a faltar, mi cafecito. Hay quienes me han comentado que estos videos que estoy haciendo son un poco largos. Son muy largos para TikTok y porque no haces lives y que no sé qué. Bueno, honestamente les voy a decir una cosa. Yo creo que son intencionalmente largos, ¿no? Porque en realidad no estoy haciendo esto tanto para cobrar fama en TikTok, ¿verdad? No pretendo ser TikToker. Simple y sencillamente me gusta la idea de usar este medio que es pues moderno, es actual, para conectar, para compartir, para si hay dos personas allá afuera que estén viendo esto y resueno con ellos o ellos resuenan conmigo, con eso tengo. Y si hay muchas más, pues qué bueno, ¿verdad? Pero también les he dicho que esto es un poco terapéutico para mí. Es parte de un proceso de recuperación, de equilibrio, de muchas cosas. Entonces, por eso son intencionalmente largos. Quizá lo que vaya a hacer yo es, como me han sugerido, bueno, tomar videos de 15 minutos, de 20 minutos, de media hora y partirlos en pedacitos. Y sí lo voy a hacer, pero si me tienen paciencia y su atención, ¿cómo se dice? Attention span, su capacidad de atención, sobre todo ahora con las redes sociales, va más allá de los 30 segundos, pues yo creo que sí van a poder, pues, compartir conmigo estos videos que estoy haciendo. Y mientras me preparo para, pues, la práctica del día de hoy, vayan algunas de mis acostumbradas reflexiones. Hay algo que no he mencionado, he mencionado varias razones del por qué estoy haciendo esto, ¿no? Porque me puse yo a hacer videos así. Y he mencionado que el tema de la arquería también, ¿no? Pero hay algo más que no he mencionado, que la inspiración que yo tengo para hacer para compartir estos videos, estos pensamientos, viene de mi interés y mi gusto y mi comunión, por decirlo de una manera más acertada, con un escritor, filósofo, orador de la época de la contracultura en San Francisco, que se llamaba Alan Watts. Alan Watts era era porque pues él falleció hace mucho tiempo, en 73 creo, 1973. Pero dejó muchas grabaciones, él le gustaba mucho hablar de cosas, de temas pues, que inquietan al ser humano, de temas muy profundos como la razón de nuestra existencia, qué es la conciencia, qué es el tiempo, qué es la nada, qué es la muerte, qué es la vida. Y él tenía una influencia muy marcada de lo que es las culturas y las cosmogonías orientales, o de Oriente, de Japón, de Asia, de algunas partes de Asia. Y entonces él era inglés y él vino para acá a América, a Estados Unidos específicamente, en algún momento de su vida, y se quedó aquí, no se quedó en este lado del charco. Entonces, Alan Watts tuvo una trayectoria muy interesante porque pues fue como una persona que con inquietudes existenciales, espirituales muy profundas,
pues recorrió varias escuelas, ¿no? Varias formas de entender el universo, de entender la vida. Inclusive creo que fue ministro episcopal o algo así, ¿no? Pero obviamente pues eso lo dejó atrás, de un poco decepcionado, ¿no? De todo lo que es el tema de la forma de ver, entender la vida desde el punto de vista judeo-cristiano. No le convencía y él se inclinó más por el budismo, ¿no? Y exploró varias formas de budismo y una de ellas era el budismo zen. Entonces, dentro de todo esto que él hacía, dentro de toda esta, voy a hacer un poco de calentamiento, de estiramientos mientras lo que platico, dentro de de lo que él hacía, eh, él organizaba, le gustaba mucho dar charlas, le gustaba, bueno, de hecho él se dedicaba a eso, a dar charlas, a escribir, a dar clases en la Universidad de Berkeley, y él vivía era un personaje muy, muy peculiar. Vivía en un bote, en una embarcación que se llamaba el Vallejo, el ferry boat Vallejo le llamaba él. Y él vivía ahí, entonces él hacía reuniones y hablaba que era su casa, pues él vivía ahí, entonces él hablaba con gente, con, invitaba a su círculo de allegados, invitaba al público en general muchas veces, y durante todo estuvo haciendo esto por muchos años, y durante todos estos años, todas las charlas, todas las pláticas, todas las conferencias que él llegó a dar, las grababa. Obviamente era un equipo de grabación que no era como no era un celular, eran grabaciones, algunas en audio de esos de cinta magnética, de esas viejas, ¿no? Y también en algunas ocasiones llegó a hacer algunos videos, pero digo, videos de televisión, pues, o sea, tuvo un programa de televisión y también hay unos testimonios en YouTube, ¿no? Si buscan Alan Watts con doble T en YouTube, pues van a encontrar muchas cosas. Entonces él se reunía a, a hablar de cosas que a él le parecían fundamentalmente imprescindibles para llevar una vida, una existencia equilibrada, una existencia en paz, una existencia sin muchos conflictos, ¿no? Y obviamente, pues tocaba el tema de temas profundos generalmente. Era, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo será irse a dormir y no despertar nunca? Imagínenselo, ¿no? Que son pensamientos que al principio la gente dice, no me gusta pensar en eso. A mucha gente no le gusta pensar en esos temas. Yo digo que deberíamos pensar todos en esos temas, porque algo pasa cuando nos imaginamos en una situación de ese tipo. Cuando ustedes hagan el ejercicio de cerrar los ojos, imaginar que se van a dormir, pero que ya nunca van a despertar. Jamás. Entonces, esa idea aterroriza a mucha gente. Y él hablaba mucho de este tema, ¿no? De cómo estamos tan apegados a lo que somos, a lo que traemos puesto, a este cuerpo de carne y hueso que se va deteriorando con el tiempo, que nos da miedo pensar en la posibilidad de abandonarlo, ¿no? Sin embargo, la idea es errónea porque lo que nosotros somos, en esencia, eso es lo que yo he aprendido y lo que me ha llegado de algún lado. Lo que nosotros somos, no somos solamente esto, estamos conectados, somos parte de un todo. Entonces, ese tema de desaparecer y dejar de existir es una ilusión. Seguimos existiendo de muchas maneras. Pero él hablaba de eso, entonces hablaba de irse a dormir y no despertar nunca. Entonces la gente le decía, no, pues es un pensamiento un poco oscuro. No, no es oscuro, mira, haz el ejercicio. Ahora vámonos al revés. Vete cuando eras bebé, cuando eras niño, cuando eras bebé, y va a llegar un punto en que en que está en blanco, que no vas a recordar nada. ¿Por qué? Porque no hay información, no tienes información del momento que naciste hacia atrás. Entonces, ese es otro punto, que solamente pensamos en el momento
morir o de la muerte, ¿no? O de irse a dormir y nunca despertar, pero nunca pensamos en qué es lo que había antes de nosotros y no tenemos conciencia de eso. Entonces, él exploraba pues estas enigmas, ¿no? De la existencia de la mente de una forma magistral, la verdad, de una forma increíblemente magistral. Era un maestro de la palabra. Él hablaba de cosas que yo creo que solamente él estaba capacitado en este mundo para hablar de lo inefable, o sea, de lo que no es posible describir. Entonces, escuchando yo mucho a Alan Watts, me empezó a interesar mucho su filosofía, su forma de ver la vida, su voz inclusive, porque tiene una voz muy particular, Alan Watts. Tiene una voz que engancha, que enamora, que magnetiza a la gente, ¿no? Y mientras más escucho yo a Alan Watts, digo yo, son cientos o miles de conferencias y charlas que hay grabadas por todo. Inclusive hay una fundación, la fundación alanwatts.org, que recopila todo este material y lo difunde sin fines de lucro. Y lo lleva su hijo Mark Watts en San Francisco. Entonces me puse a pensar, cada vez que lo escucho digo, qué curioso, él ya no está aquí. Él ya no existe. Él es un puñado de polvo en algún lugar. Ya no está presente entre nosotros. Sin embargo, es posible escuchar su voz. Es posible verlo en la televisión, en un videos, qué sé yo. Entonces, a mí también me entra esa inquietud de decir cómo una persona con un pensamiento tan profundo pudo dejar un legado tan interesante como el de Alan Watts. Y de repente me empezó a nacer la inquietud de hacer algo parecido con los recursos que tengo a la mano, que es mi teléfono, mi casa, mis instalaciones aquí, y empezar a hablar de ese tipo de temas. Obviamente siempre eh, enmarcados por el tema de, en este caso, por ejemplo, la arquería, ¿no? He hablado mucho que para mí la arquería es más que un deporte, ¿no? Es una forma de meditación. Y yo cada vez que tomo el arco, me imagino que soy como discípulo de Alan Watts. ¿Por qué? Porque él también practicaba la arquería y le gustaba mucho la arquería. Y la practicaba como deporte, como juego. Él hablaba mucho también de jugar, de la necesidad de jugar del ser humano. Porque la gente le preguntaba, ¿pero por qué la arquería si la arquería no es útil? Menos si es un deporte, ¿no? Y él contestaba, ¿no? Pero ¿por qué todo tiene que ser útil? ¿Útil para qué? Útil, eh, todo lo que existe es utilitario en el universo, tiene que servir para algo, o solamente existe por el placer de existir. Existe para que el universo mismo se vea a sí mismo a través de nosotros. Entonces, por eso siempre hablo mucho de jugar, ¿no? Como la arquería era una forma de juego. Y yo de alguna manera estoy de acuerdo con él, porque para mí esto es, me ha pasado algo recientemente que salgo yo, ya cuando se va acercando esta hora, que son como las 5 o 6 de la tarde, yo ya me estoy imaginando el placer que me produce a mí, lo lúdico de la arquería, el juego. Y cómo, si bien no estoy logrando algo económicamente productivo, no es una actividad útil para matar a nadie, para cazar, para conseguir carne, para comer, eh, pero es un acto simbólico de, de enfoque, de conexión con algo que es bien difícil de escribir, porque son experiencias internas.
son experiencias internas. Son difíciles, como la palabra correcta es inefable, es difícil de describir o casi imposible de describir. Solo utilizo palabras que son cercanas a que se acercan a lo que pudiera sentir. Entonces, cada vez que yo hago esto, me acuerdo obviamente de Alan Watts, me acuerdo de su afición por la arquería, y digo, para mí me gustaría hacer algo parecido a lo que él hizo, dejar un testimonio, dejar un pequeño legado a través de videos, a través de charlas, a través de compartir lo que, lo que le va llegando a uno a la cabeza, ¿no? Que le va llegando a uno al corazón. Llega un momento en que uno se hace receptivo a cosas. Cuando uno empieza a dejar distracciones de lado, empieza a hacerse uno consciente de que en el mundo hay muchas distracciones y las distracciones necesitan un freno, un control, llámese televisión, llámese supermercado, llámese el banco, llámese las charlas vacías o superficiales con los vecinos. Cuando uno deja de lado esas distracciones, como que empieza a haber más tiempo y más capacidad en la mente para empezar a captar cosas, empezar a captar ideas, como empezar a hacerse preguntas, ¿no? ¿Cómo estoy usando el tiempo que estoy aquí en la Tierra? ¿Cómo es posible que yo volteo para arriba y veo un cielo azul? ¿Por qué lo veo azul? ¿Y realmente está allá o está ocurriendo dentro de mi cerebro como una señal de que mi cerebro está decodificando y yo le estoy dando vida al cielo? Porque mi cerebro la está decodificando. Son señales que me llegan a través de los ojos, de estos instrumentos maravillosos, estas joyas que son los ojos, pero no dejan de ser señales de luz, fotones que llegan a mi cerebro y mi cerebro las está decodificando. Entonces, aparentemente está allá, pero en realidad mi cerebro las está decodificando y lo estoy viendo aquí adentro de mi cerebro. Entonces, ese es el tipo de enigmas que Alan empezó a desmenuzar. Y me resultaron fascinantes cuando yo empecé a leerlo, empecé a escucharlo. Y en algún momento Alan hablaba también mucho, está muy presente en su obra, el tema de la muerte como desaparición física, como entonces cuando yo escuché a Alan hablar de la muerte, al principio fue un shock. ¿Por qué? Pues porque eran ideas muy nuevas para mí. Estoy hablando del 2016, por ahí. Para mí fue un shock. Ay, caramba. O sea, sí fue un shock porque la mayoría de las personas tendemos a evitar el pensamiento de la muerte. No queremos pensar en eso. Y Alan me ayudó a comprender que mientras más tiempo le dediquemos a pensar al tema de la finitud física, la existencia real que tenemos en este momento cobra otra dimensión, una dimensión muy diferente. Nos damos cuenta, o me he dado cuenta, de que en realidad todo lo que nos ocurre, bueno o malo, todo es transitorio. Y como es transitorio, nos ayuda a practicar el desapego. Mientras más fuerte comprendemos, esto se va a acabar. Y en lugar de aferrarnos, decimos, no quiero que se acabe, no quiero que se acabe. No, se va a acabar. Y cuando uno comprende eso, hay algo ocurre dentro de la cabeza, del cerebro, de la mente, que nos dice, no te preocupes, relájate, esto que te está preocupando ahorita, lo que sea, dentro de un tiempo, dentro de unos años, no va a importar, no va a tener ninguna relevancia para nadie. Entonces, ¿qué es lo que queda por hacer?
disfrutar el camino, aprender lo mejor que se pueda, a llenarse de este misterio de la vida que nos fue, iba a decir que nos fue dada, pero no es el término correcto. Yo no creo que nadie nos dio la vida. Sí, no creo que nadie nos dio la vida. Nosotros brotamos de la tierra, los seres humanos brotamos de la tierra, crecimos. No venimos al mundo, salimos de él y regresamos a él. Y comprender eso es hermoso, porque es bien liberador, muy liberador. Es como decir, ¡ay, qué rico! Sí, a veces nos abruman, ¿no? Lo cotidiano, las situaciones transitorias, los problemas aparentes, las decepciones, el dolor inclusive. Son emociones muy humanas, ¿no? Para eso estamos aquí. Porque caemos en el error de que pensamos que queremos ser todo el tiempo felices. Todo el tiempo felices. Como si no hubiera variación, ¿no? No, es que yo no quiero sufrir. Muchas veces hay que sufrir. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo dual. En un mundo donde siempre existen las dos partes. No hay oscuridad sin luz. No hay luz sin oscuridad. No hay alegría sin dolor. Y no hay dolor sin alegría. Siempre tenemos que tener un punto de referencia. Siempre. ¿Cómo podemos estar conscientes de que estamos vivos si no existiera la muerte? Nunca han pensado en eso. Si no existiera la muerte, ¿cómo sabemos que estamos vivos? Hay un contraste, ¿no? Y si lo aplicamos, esto también es lo que he aprendido. Lo aplicamos a un nivel así, universo, cósmico. Nos damos cuenta que la vida es un prender y apagar, prender y apagar. Morir, nacer, morir, nacer, morir, nacer. Es como las ondas de sonido, ¿no? Que vibran, ¿no? Y comprender eso a mí me ha ayudado mucho a aceptar la vida como es, como se me va apareciendo, como se me va presentando. Si yo ya no me peleo tanto con la vida como antes solía hacerlo. Eso no quiere decir que haya que ser un irresponsable y que todo nos valga queso y no hacer nada y cruzarnos de brazos, ¿no? Pues total, nos vamos a morir. Como el pretexto tonto de mucha gente que cae en la negligencia por decir, no, pues ¿para qué me voy a cuidar? Si de todas maneras me voy a morir. Señores, no se trata de eso. No se trata de cuidarse para ser inmortal. Se trata de cuidarse para sentirse bien mientras estamos aquí. Bien mientras estamos aquí. Disfrutar el camino. Sin problemas, sin quejas, sin dolor. Y que cuando vengan los retos emocionales, cuando vengan cuando vengan los momentos dolorosos, pues que estemos en buena forma para sobrellevarlos y salir de ellos. Entonces, mis amigos, aquí la voy a dejar. Yo sé que es un video largo. Y gracias por estar presentes en estos primeros ejercicios de intentar dejar algo, intentar comunicarme con el mundo a través de la tecnología. Y si hay alguien que quiera contactarme, pues puede hacerlo. Podemos hablar de arquería, podemos hablar de cómo es vivir para mí, cómo ha sido mi proceso de sanar y de vivir con cierto grado de iba a usar la palabra sabiduría, pero no, se me hace muy pretenciosa, con cierto grado de equilibrio cuando ya llega uno a cierta edad en esta vida, como yo, tengo 58 años. Entonces, mis amigos, gracias
por escucharme y los dejo porque voy a continuar con mi cafecito y con mis flechas. Hasta la próxima.